Buenas, nosotros somos el grupo 1 y el tema que nos toca presentar es sobre el estudio del cultivo de la microalga marina Picoclorum oculatum y despliegue al aire libre en un nuevo bioreactor para la producción de alta densidad de masa celular de algas. Los integrantes son Pablo Daniel Franco Aguilar y Juan Félix Ramírez. Este es el paper el cual vamos a presentar. Como introducción, las microalgas se consideran una fuente prometedora de diésel renovable y combustible para aviones. Actualmente, a gran escala, los cultivos de microalgas se realizan en estanques abiertos, debido a sus bajos costos de capital y operación, pero generalmente sufren de bajo rendimiento de masa celular y alto riesgo de contaminación. Por ese motivo se desarrolló un bioreactor horizontal modular, rentable y novedoso para el cultivo de algas, el cual se describe en este presente estudio. El bioreactor horizontal HBR fue diseñado para mantener bajos costos de fabricación y proporcionar una buena mezcla para una absorción eficiente de CO2 y nutrientes por las células de las algas. Actualmente existen diferentes tecnologías para el cultivo de algas. Está la del estanque abierto, el cual posee ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, tiene una baja inversión, sin embargo, da una baja densidad de biomasa, posee un alto riesgo de contaminación y un bajo rendimiento. La misma necesita una alta necesidad de agua y te da una baja productividad. Existe la otra tecnología, la de fotobioreactor cerrado, el cual tiene una alta inversión, sin embargo, produce una alta densidad de biomasa, tiene un riesgo de contaminación bajo y un alto rendimiento. La misma tiene una alta productividad, pero con un alto costo. Debido a las ventajas y limitaciones de los métodos industriales actuales para la obtención de una alta cantidad de biomasa, se desarrolló un bioreactor horizontal modular, el cual es rentable y novedoso para el cultivo de algas, el cual se describe en el presente estudio. Este posee un sistema híbrido que intenta combinar las características de ambos sistemas previamente mencionados. La unidad HBR es un sistema de cultivo de algas completamente cerrado, construido a partir de una lámina de polietileno estabilizada a los rayos UV de baja densidad de mineral de 150 milímetros de espesor. Este posee la ventaja de tener un bajo costo de capital, una alta productividad y densidad celular, una fracción del uso del agua del 70 al 80% menor, un menor costo de procesamiento posterior, una barrera a la contaminación, puede ser flotante o en la tierra y es fácilmente escalable. Durante la operación, la profundidad del cultivo es de solo 5 centímetros, lo que mejora la exposición de las células de las algas a la luz, incluso ante altas densidades, mientras que al mismo tiempo minimiza el uso del agua y la reducción del procesamiento posterior. Y el divisor, el cual forma un canal de circuito cerrado. La preparación de suelo solamente implica una nivelación previa al mismo. Debido a su diseño modular, con cada unidad que comprende una hoja de polietileno y una rueda de paletas, se puede escalar fácilmente conectando múltiples unidades en paralelo y en serie para cubrir el área de escala industrial disponible para la producción masiva de biomasa de algas. Materiales y métodos. Se utiliza una cepa de microalgas Nanocluria oculata, las cuales son algas verdes marinas, que poseen lípidos intracelulares, que pueden ser utilizados para la producción de biocombustibles. Durante los experimentos de cultivo se aplica un esquema de cultivo secuencial, el cual describiré a continuación de manera brevemente. El inóculo inicial se preparaba en un cultivo en matarse mantenidos a 23 Celsius en un agitador rotatorio que operaba a 2,5 Hz, bajo iluminación LED continua. Luego, se transfirió un volumen de inóculo al 10% de los cultivos en matraz a fotobioreactores de panel plano vertical, esterilizados con lejía, con un volumen de trabajo de 7,5 litros, para la producción de inóculo de alta densidad. Cuando estos cultivos alcanzaron una densidad óptica a 680 nanómetros, alrededor de 8, se transfirió un volumen de inóculo al 10% de los bioreactores de 7,5 litros a HBR de 150 litros para cultivo exterior. Los fotobioreactores de panel plano se produjeron con aire enriquecido con CO2 para la mezcla de cultivos y el suministro de carbono. El pH se controla variando automáticamente la mezcla CO2-aire mediante un sistema pH-stat. Microorganismo. Condiciones de crecimiento y análisis de muestras. P. oculatum se cultiva en medio marino. Se añade fósforo en forma de fosfato monopotásico. También se utiliza nitrógeno en forma de nitrato, urea o amonio.
Las mismas se utilizaron para probar si la misma puede crecer de manera favorable en sistemas de tratamiento de aguas residuales o en sistemas de aguas residuales de origen petroquímico. En general, se suplementó nitrógeno y fósforo solamente cuando fue necesario, durante los cultivos, para prevenir cualquier fenómeno de limitación de nutrientes. Para el análisis de las muestras, la densidad óptica de las muestras se midió por duplicado a 680 nanómetros, utilizando un espectrofotómetro. Para la concentración celular N, el cual se midió por duplicado, se utilizó un contador celular automático. Los resultados se dividen en dos partes. La primera parte es la optimización del crecimiento de Picoclorum oculatum, donde a nivel laboratorio se evalúan todos los efectos sobre el crecimiento del alga. Se evaluaron los efectos de la distribución del dióxido de carbono, la fuente de luz, la fuente de nitrógeno, el tamaño del inóculo y el pH. Para cada parámetro evaluado se seleccionó uno. En el caso del suministro de dióxido de carbono, se seleccionó como más eficiente el pH stat. Para la fuente de luz se seleccionó las luces LED. Para la fuente de nitrógeno se seleccionó la urea. Para el nivel de inóculo se seleccionó el 10% y para el pH se seleccionó 7,5. Para cada parámetro evaluado se seleccionó uno. En el caso del suministro de dióxido de carbono, se seleccionó como más eficiente el pH stat. Para la fuente de luz se seleccionó las luces LED. Para la fuente de nitrógeno se seleccionó la urea. Para el nivel de inóculo se seleccionó el 10% y para el pH se seleccionó 7,5. La segunda parte de los resultados es la operación del bioreactor horizontal. Se hicieron la evaluación de materiales y operación general y el rendimiento de cultivos de algas. En la evaluación de los materiales de operación general, el HBr y el medio de crecimiento se esterilizaron con hipoclorito de sodio. Se evaluaron los posibles efectos de la esterilización sobre la transmitancia del material plástico, en este caso polietileno. Se evaluaron los posibles efectos de la presencia del polietileno sobre el crecimiento del alga. Y también el HBr se sometió con éxito a pruebas hidráulicas, pruebas de fugas y pruebas de resistencia al viento y la lluvia. Para el rendimiento del cultivo de algas, el cultivo de algas se realizó al aire libre durante 68 días. Se transfirió un volumen de inóculo del 10%, en este caso 15 litros, de los bioreactores verticales y se complementó con un 90%, o sea 135 litros de medio fresco. El HBr se operó al aire libre durante 2 ciclos consecutivos de 34 días. Se cosechó el 90%, o sea 135 litros del volumen del cultivo del primer ciclo y el 10% restante se utilizó como inóculo para el segundo ciclo de cultivo. Para la figura 5 ya nos muestran los resultados de la puesta en marcha del bioreactor horizontal al aire libre. La figura 5 representa el cultivo al aire libre de la microalga marina P. oculatum en el HBr de 150 litros. Al final del primer ciclo de cultivo se cosechó el 90% del volumen de cultivo y el 10% residual se utilizó como inóculo para iniciar el segundo ciclo. En la figura 5a se muestran los parámetros de crecimiento, la densidad óptica a 680 nanómetros, el peso seco y la concentración celular. En la figura 5b se muestran los niveles de cultivo de oxígeno disuelto y concentraciones de nutrientes de nitrógeno y fosfato. En la figura 5c se muestra el registro continuo de la irradiancia solar en la superficie del HBr, el pH del cultivo y la temperatura.
En la sección de discusión, utilizando las condiciones de cultivo más prometedoras desde el punto de vista operativo y de costos, a saber, suministro de dióxido de carbono controlado por un sistema pH-STAT, nitrato como fuente de nitrógeno, inóculo al 10% del volumen de cultivo y pH al 7,5, se cultivó Picoclorum oculatum en el bioreactor horizontal al aire libre en un centro de Florida y se documentó el desempeño del bioreactor. Otro factor operativo que podría afectar el crecimiento de las algas es el nivel de oxígeno disuelto en el cultivo de HBR, ya que en el segundo ciclo de cultivo fue menor. Estos resultados se observan en la figura 5. La esterilización química del HBr se considera inofensiva para el crecimiento de algas. La esterilización del polietileno no afectó de manera significativa al paso de la luz ni afectó el crecimiento del alga. El artículo llega a las siguientes conclusiones. Se desarrolló un nuevo bioreactor horizontal modular de bajo costo, HBr, para el cultivo de microalgas destinadas a la fabricación de biocombustibles y bioproductos. Se evitó la contaminación durante largos periodos de tiempo en condiciones exteriores. El crecimiento fue reproducible y dio como resultado una alta productividad de masa celular y concentración final. La posible aclimatación de Picoclorum oculatum después del primer ciclo, además de condiciones ambientales más favorables, también puede haber contribuido a una mayor concentración de masa celular y productividad en el ciclo de crecimiento posterior. Por diseño, el HBr logra ahorros de costos significativos en el uso de agua y energía en comparación con los sistemas de bioreactores convencionales. Otras aplicaciones de bioreactor horizontal. El reactor biológico híbrido también puede utilizarse agregando portadores a los tanques de aireación y se puede aplicar para mejorar la pobre capacidad de nitrificación de las plantas de tratamiento de aguas residuales petroquímicas que están sobrecargadas. Lo mismo demuestra la capacidad de utilización de amplias fuentes de aguas no potables para apoyar el cultivo de las algas, el cual es esencial para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de los biocombustibles y los productos comerciales de aguas, ya que los recursos de agua dulce se vuelven cada día más escasos. Entre otras aplicaciones de las microalgas marinas, podemos mencionar las industriales, que se considera el uso de las microalgas como biofertilizante para la industria farmacéutica y como alimentos para especies acuícolas. La mayoría utiliza fotobioreactores tubulares y generalmente con inyección de aire como sistema de mezclado. La fuente de luz puede ser artificial y o natural.